Bendito Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda primera Asamblea de Dios en esta tarde. Soy la pastora Josefina Espinosa, para algunos que quizá nos estén siguiendo y no nos conozcan, ¿verdad? Del Ministerio de Primera Asamblea de Dios aquí en el estado de New Jersey. Freehold, ¿verdad? El pueblo de Freehold. Estamos en la 272 Jackson Mill Road, ¿verdad? Aquí en el estado de New Jersey, en el pueblo de Freehold. Te damos la bienvenida a toda la información, cualquier cosa, pregunta que tú tengas, ahí en la página está toda la información. Así que si gustas saludarnos, si gustas dar algún comentario o algo, ¿verdad? Ahí te invitamos a que nos conectes. Los que ya se conectan, bendecimos tu vida en esta noche, dándole gracias a Dios por ti, gracias por acompañarnos, gracias por estar atento a la voz de Dios, porque Dios es el que quiere hablar contigo en esta tarde. Así que le damos las gracias a Dios. Aquí andamos un poquito a la carrera, como siempre, ¿verdad? Porque trabajamos, la palabra de Dios dice que el que no trabaja no come, ¿verdad? Y el obrero es digno de su salario. Así que tenemos que trabajar y andamos, pero con mucho gozo en esta tarde, gracias a Dios porque podemos estar en este lugar. Dios nos permite estar en nuestra casa los jueves también para poder llevar la palabra. Sabemos que su Espíritu Santo está con nosotros, Dios está aquí, Papá Dios está aquí con nosotros y estamos contentos, agradecidos con Él por el día que nos da. No importa cómo haya sido tu día, quizás ha sido difícil o también ha sido quizá muy bueno. Estás contento, quizás estás triste o has pasado triste, ¿verdad? Pero déjame decirte que hay alguien que te ama y ese es Dios. Nadie te va a amar como te ama Él, y simplemente por el hecho de saber que el ser más especial del universo, ¿verdad? Que es nuestro creador, nos ama. Yo creo que debería de ser de alegría para nosotros. Así que en este día le damos gracias a Dios. Yo vengo muy contenta. Siempre hay días que son de esos días, ¿verdad? De que uno viene tan feliz, no sabe ni de qué, pero está uno feliz. Lo que yo sí sé es que es porque Dios es el que me provoca esa alegría y ese gozo. Así que bendecimos tu vida. Bienvenidos en esta tarde una vez más a compartir con nosotros la palabra del Señor, la palabra que realmente llena nuestra vida, una palabra que, wow, cuando yo recordaba hoy, cuando en los tiempos yo no entendía la palabra de Dios, cuando la leía y no podía comprender nada, aunque la leía no sabía de qué hablaba, no sabía de quién hablaba, no conocía los personajes que están escritos en esta palabra, sobre todo no sabía quién la había escrito, ¿verdad? Y no sabía realmente, ¿verdad?, que era la misma palabra de Dios, que Dios mismo está dentro de la palabra y que Él, ¿verdad?, el propósito por el cual nos la dejó es para que le conozcamos realmente, conocerle a alguien que no podemos ver, pero sé que sí podemos sentir, que sí podemos sentirle cuando le buscamos de todo nuestro corazón y cuando sobre todo, ¿verdad?, meditaba. Y es la palabra de la cual hoy te quiero hablar, sobre cuando nosotros permitimos que Dios abra nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Que abra nuestros ojos espirituales. Así que en este día, en esta tarde, quiero compartir contigo la palabra de Dios, pero antes quiero ponerte un temita que ya hace mucho no escuchaba y me gusta mucho este tema, así que en este día espero que tú lo escuches. Te lo voy a poner un poquito lo más alto que yo pueda, ¿verdad? Y voy a tratarme, lo sé, ¿verdad? Y quiero compartirlo contigo, este tema. Permítame tantitito, como estamos en vivo, déjame compartir el video. Comparte el video tú que estás con nosotros. En esta tarde compártelo para que otros también tengan esa oportunidad de poder compartir la palabra, porque para eso estamos, para nosotros poder usar estos medios y poder compartir su palabra. Así que en esta tarde compártelo y vamos, ¿verdad?, para que las personas tengan la oportunidad. Quizá en este día por ahí alguien, que nunca hay casualidades en Dios. Dios tiene el propósito de alcanzar en este día a alguien, así que en este día te invito a que compartas el video, ¿verdad? Entonces quiero irme te decía, quiero que escuches este tema. Es uno de los temas, yo siempre digo que muchas veces es la palabra predicada, la palabra hablada. Algunos temas son como la palabra hablada, ¿verdad? Dice lo que realmente nosotros hemos vivido, lo que hemos experimentado a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que en este día quiero que escuches este tema, ¿verdad? Mis ojos te ven, ¿verdad? Así que en este día quiero que lo escuches ahí donde estás. Todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas que había oído cuando no te conocía, Señor, que todo lo puedes,
que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Cuando no le conocíamos, tú que ya le conoces, recuerda cuando no le conocías, pero te hablaban de ese Dios maravilloso. Pero hoy el Señor quiere invitarte a que digas, te había oído, pero hoy mis ojos te pueden ver, porque has abierto mis ojos espirituales. Reconozco que todo lo puedes, que mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Hermoso tema, porque me hacía recordar, ¿verdad? Cuando antes mis oídos ahí habían escuchado hablar de Jesús. Todo comenzó así. Cristo llegó a mi vida un día cuando empecé a escuchar de Él. Alguien me hablaba, alguien me buscaba, usando diferentes personas, ¿verdad? Y ese era Dios. Dios no me buscaba igual que te buscaba a ti si tú ya le conoces, igual que te sigue buscando a ti si quizá tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Dios te está buscando. Dios está hablando, ¿verdad? Y nosotros te podemos escuchar, empezamos escuchando, todo empieza por el oír. La fe, ¿verdad? Viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad? Me hace recordar en esos tiempos cuando no podía, ¿verdad? Expresar el conocimiento de la palabra. No podía leer un pasaje y saber que Dios quería hablar a mi vida. Hasta que empecé realmente a escucharlo, a ponerle atención, a buscarlo, ¿verdad? Hasta que un día el Señor, ¿verdad? Quitó esa venda de mis ojos y ahora le puedo ver. Es necesario, ¿verdad? Para poder conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que nuestros ojos, que esa venda, ¿verdad? Que velan nuestros ojos, que nos ciegan, caiga para nosotros así poder ver, ¿verdad? Así que en este día yo quiero invitarte, ¿verdad? En esta tarde a la palabra de Dios, en esta noche, a la palabra del Señor, quiero invitarte. Y hoy quiero hablarte sobre alguien, un personaje el cual, ¿verdad? Le fue devuelto la vista. Te voy a hablarte de la vista natural, ¿verdad? La vista en la cual, ¿verdad? Él le fue devuelta, ¿verdad? Y el capítulo, vámonos a Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y vamos a ver un hombre el cual escuchó de Jesús y le fue devuelta la vista. Él estaba
ciego, ¿verdad? Váyase ahí a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, el cual está con nosotros hoy en esta tarde. Nosotros le damos la bienvenida. Viene conmigo, Él está aquí, nos espera. Y siempre, ¿verdad? Yo estoy confiada y segura de que el Espíritu Santo nunca nos deja, ¿ok? Así que en esta tarde lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, versículo 46. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al subir de Jericó, él, ¿verdad? Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, en el camino, ¿verdad? Qué hermoso pasaje donde podemos ver uno de los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un grande milagro el cual le devuelve la vista natural a un hombre, a este Bartimeo, ¿verdad? El cual dice que como no veía, ¿verdad? Él pasaba, dice que estaba en el camino pidiendo limosna, mendigando, o sea, pidiendo algo, un peso o algo para él poder comer. Era un hombre el cual por la vista, ¿verdad? Él no podía quizá trabajar, no le daban trabajo, no sabemos, pero era un hombre el cual, ¿verdad? Tenía una necesidad muy grande de la cual él a través de eso estaba incapacitado, no podía ver y no podía, ¿verdad? Hacer nada. Entonces este hombre dice que Jesús venía, ¿verdad? Jesús venía a Jericó, ¿verdad? Y ahí él con sus discípulos y muchísima gente. O sea, estaban los discípulos, Jesús, los discípulos y muchísima gente. No era nada más Bartimeo, el que Jesús pasaba y era el único hombre el cual él encuentra en el camino, sino que había muchísima gente que le seguía a Jesús. Me imagino que la gente seguía entre esas multitudes, había muchísima gente que le seguía a Jesús porque tenían alguna necesidad. ¿Por qué? Porque muchos de los que en la Biblia habla, cuando Jesús las multitudes le seguían, casi la mayoría le seguían, podemos ver porque tenían alguna necesidad, porque escuchaban de los milagros y de los prodigios que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces, Bartimeo dice que estaba ahí, me imagino que era un lugar donde él se ponía, uno de los lugares donde él se ponía a pedir, a mendigar, a pedir limosna, a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces este hombre está ahí como quien dice, ¿verdad? Que Jesús pasó por ahí. Él pasó. No se dice que Bartimeo lo siguió. Se dice, aquí en la palabra dice que Bartimeo había escuchado de él. Entonces había escuchado, quizá oía por allá, por algún pueblo, anda por alguna de las aldeas, en ese entonces andaría Jesús y él escuchaba de los milagros que hacía. Y quizá en el corazón de Bartimeo, ¿verdad? Ya había el deseo, había el anhelo de que Jesús pasara un día por ahí, llegara a su vida y pudiera hacer un milagro en él y pudiera devolverle la vista, ¿verdad? Este pasaje me hacía mucho reflexionar sobre las necesidades de nosotros los seres humanos, que todos tenemos necesidad. Los que hemos venido a Cristo, la mayoría siempre hemos venido con una necesidad. Venimos buscando algo que el Señor haga en nuestra vida. Quizá más bien nosotros, ¿verdad? La mayoría no estábamos ciegos naturalmente.
o no estábamos cojos, o no estábamos paralíticos, o no estábamos enfermos, o no estábamos, pero sí estábamos quizá tristes, quizá había tantas necesidades que podíamos tener, ¿verdad? Estábamos heridos, estábamos decepcionados, ya no hallamos otro camino, cualquiera que haya sido. Aquí en este pasaje podemos ver un hombre que lo único que él pedía era que la vista le fuera devuelto, su vista natural. Y yo creo que una de las cosas en este pasaje que nos lleva a nosotros a reflexionar es que realmente la vista natural es importante. ¿Por qué? Porque sin la vista podemos ver que este hombre para sobrevivir, para sustentar sus necesidades tenía que pedir, ¿verdad? Limosna, tenía que pedir ayuda. ¿Verdad? Y entonces es necesaria. Nosotros si nos falta un brazo, si nos falta una pierna, si le faltara, nos falta la vista, nos falta la voz, es una incapacidad la cual nos impide, ¿verdad? Realizar ciertos quehaceres, ciertas actividades, ciertos trabajos, ¿verdad? Entonces este hombre estaba incapacitado naturalmente para poder realmente desarrollar algún trabajo o poder hacer algo para su simple sustento. Y por supuesto que nosotros es necesario. Y sabe, muchos de nosotros quizá no hoy estamos, y este hombre dice que al escuchar, perdón, al escuchar él hablar de Jesús viene, y por supuesto que lo primero que piensa, no pensó en que él no tenía dinero, no pensó en que no tengo una casa, quizá este hombre no tenía una casa, quizá vivía en la calle, porque si vivía de la limosna quizá no tenía un hogar, o este hombre no pensaba en otras necesidades que podía haber tenido. Él lo único que quería era recuperar la vista, porque con la vista él podría, quizá él pensaba, yo si yo tuviera, podría trabajar, podría hacer tantas cosas, tener una familia, poder trabajar y tener un hogar, sustentarme, no tener que andar pidiendo limosna. Entonces para él la vista era lo más necesario. Este hombre quizá no tenía alimento, quizá no lo vemos cómo andaba vestido, pero era un mendigo. ¿Cómo andaría? ¿Verdad? Entonces era importante. Pero podemos ver, ¿verdad? Nosotros que quizá un día escuchamos hablar de Cristo, o quizá ahora tú has escuchado hablar de Cristo y escuchas de Él. Pero, ¿qué pasa? Y dices tú, yo no tengo la necesidad de Bartimeo, yo no tengo la necesidad de que mi vista me sea devuelta. Pues, sabes, déjame decirte que la palabra de Dios sí habla de eso. Porque el propósito realmente de que Cristo llegue a nuestra vida viene a proveer o viene a darnos, ¿verdad? A proveernos, vamos a decir, de las necesidades que realmente no, para nosotros son importantes, ¿verdad? Quizá, como te digo, como Bartimeo, tú no estás ciego de la vista, ¿verdad? Y por eso es que quizá dices, yo no tengo una necesidad como esa, pero tu necesidad realmente necesita de Dios. O sea, necesitas que alguien, alguna cualquiera que sea tu necesidad, sea Él el que la provee. Por eso cuando Cristo viene, este pasaje, meditando en este pasaje ayer, meditaba en que realmente en lo espiritual, Dios como es espíritu, Dios en realidad el propósito de enviar a Jesucristo a la tierra, dice que cuando Él murió y expiró, dice que el velo del templo fue abierto. Eso significa, ¿verdad?, que la ceguera de los hombres cayó. Por eso dice que aquellos que no le habían escuchado, ¿verdad? Aquellos que se habían burlado de él, inclusive los mismos que lo estaban crucificando, dice que ellos inmediatamente, muchos de ellos, vieron y dijeron, era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos de estos hombres que estaban ahí al pie de la cruz viendo morir al Hijo de Dios, sus ojos fueron abiertos. Pero no los ojos naturales, no los ojos que Jesús le devolvió, no la vista natural que le devolvió Jesús a Bartimeo, sino los ojos espirituales. Porque Dios es espíritu, Dios es fe, la fe no se ve, la fe se vive, se cree, ¿verdad? Entonces Dios es espíritu y todos nosotros lo que Cristo hace es realmente venir a quitar la ceguera espiritual. Lo que muchas veces se impide al hombre, lo que es más comúnmente al hombre impide, no muchas veces, en general, aún muchas veces nosotros conociéndole, aún a veces la vista espiritual nos falla. ¿Ok? Tenemos ojos, pero no vemos. Y tenemos, como dice la palabra, un oído si no oímos. Pero hoy vamos a hablar de la vista natural o la vista espiritual. Entonces, Jesucristo, el propósito de él fue venir
y quitar ese velo que evitaba que el hombre pueda ver por qué camino está andando. Y muchos del mundo, muchos en el mundo cuando estábamos ciegos. Andábamos por caminos de perdición, por caminos que nunca nos llevaron a vivir una vida correcta. Fracasos tras fracasos, tropiezos. Muchas veces no fuimos padres como deberíamos de ser, no fuimos madres, no fuimos hijos, no fuimos personas, compañeros fieles, esposos, esposas fieles. ¿Por qué? Porque esa ceguera espiritual no nos permitía ver, ¿verdad? Entonces, aunque estábamos bien de la vista, aunque nuestra vista estaba, perdón, porque es que vi que se cayó la señal, creo, entonces volvamos a entrar, ¿verdad? Para conectarnos una vez más, perdón. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que realmente nosotros no podíamos ver. Ahora que Cristo ha venido a nuestra vida, cuando Cristo viene a tu vida, Él hace algo. Él ilumina tu vida, trae visión a tus ojos espirituales. Porque aunque tú puedas ver muy bien, tengas muy buena vista, hay cosas que necesitas realmente de la vista espiritual para verlas y entender y ver realmente lo que estás haciendo, cómo estás dirigiendo tu camino, qué realmente estás cuidando, ¿verdad? Entonces, Jesús, ese es el propósito por el que Él viene a nosotros. Me encanta porque Bartimeo, un hombre en el cual es devuelto la vista, dice, número 1, ¿verdad? Que él estaba mendigando y en el 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Empezó a gritarle. Este hombre, ¿qué podemos aprender de Bartimeo? Que Bartimeo, por la necesidad, el deseo, el anhelo, ¿verdad? De que Jesús pasaba y había escuchado que Él era bueno, que Él hacía milagros, que Él estaba devolviendo la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos, que era un hombre de autoridad, que era un hombre que atraía multitudes, ¿verdad? Que las multitudes lo escuchaban porque hablaba con verdad. Tantas cosas que Bartimeo pudo haber escuchado. Y este hombre simplemente al escuchar que por allá venía, dice que empezó a dar voces. ¿Qué es dar voces? A gritar, a dar voces. Empezó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dos cosas muy importantes. Número 1, con esa desesperación empezó a gritar. Podemos ver que este hombre, ¿verdad? Empezó con desesperación a hablarle a Jesús, a gritarle y a decirle, ¿verdad? Que tuviera misericordia. Él ya no le dice, mira, vengo, y no le da ninguna explicación, o no viene a justificarse, ¿por qué será que mira mi vida qué desastrosa, mira que estoy así? Porque no, Bartimeo simplemente le dice, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia, porque acercarnos a Dios, una de las cosas que debemos aprender a ver es que todo lo que Dios nos da es por misericordia, es por su infinita misericordia, por el amor tan grande que Él nos tiene. Y Él le dice, ¿verdad? Ten misericordia. Y dice que muchos le reprendían, las multitudes, ¿verdad? Le reprendían, le decían, cállate. Yo me imaginaba, ¿por qué las multitudes querían callar a Bartimeo? Bueno, primeramente esas son las voces de las cuales, ¿verdad? Muchas veces tú quizá por eso no has recuperado tu vista espiritual, por eso aún tu vista no es caída, no es quitada, perdón, no es quitado ese velo de tu vista y sigues ciego muchas veces, seguimos ciegos. ¿Por qué? Porque escuchamos las voces de aquellas multitudes que te están distrayendo, te están engañando, te quieren quieren que no alcances tu milagro, quieren que tú no recibas a Dios, quieren que tú no busques a Dios, quieren obstaculizar que Dios llegue a tu vida y así tú puedas recibir lo que tú necesitas o puedas realmente llegar a ser ese cambio en tu vida o que puedas ver el milagro de ver a tus hijos en el camino de Dios o a tu esposo o a tu esposa o cualquiera que sea tu necesidad. Entonces, las multitudes, ¿verdad? En lo que el Señor me enseñaba, realmente esto fue a mí, es algo que Dios me dio en este pasaje y yo quiero compartírtelo así. Porque hay voces que a veces te distraen. Satanás usa a las personas
¿Por qué? Porque estas personas, y lo podemos ver aquí, gritaban y lo callaban. ¿Por qué? Porque las multitudes iban atrás de Jesús por su necesidad, iban por su milagro, iban por lo que ellos querían. Entonces cada uno de ellos estaba luchando y la manera era que Jesús no se distrajera, ¿verdad? Y fuera hacia este hombre y escuchara a este hombre, ¿verdad? Entonces las multitudes dice que lo callaban y le reprendían, cállate, pero dice que al contrario este hombre clamaba mucho más, o sea, empezó a gritar más fuerte. Si las multitudes gritaban, imagínate este hombre a sola voz, ¿cómo gritaría para que Jesús lo escuchara? ¿Verdad? Entonces dice que clamaba mucho más, dijo, llamaron, dice, y entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Mire, mandó llamarle. Y el ciego llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Wow, habían otros que lo querían callar, que lo querían apartar de Jesús, que no querían que llegara a la bendición, para que me entienda, para recibir su milagro. Pero, ¿qué sucedió? Que dice que, pero también habían otros que le decían, ¿sabes qué? Ten ánimo, ten confianza, él te está llamando, aprovecha este tiempo. ¿Sabes? Esas son las voces que tú debes escuchar. Cuando alguien te anima y te dice, ¿sabes qué? No importa lo que estés pasando, sigue adelante. Sigue adelante, busca a Dios porque Él tiene tu milagro para tu vida, Él tiene el cambio, Él tiene esa solución para tu problema, Él tiene todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Entonces Jesús dice que le llaman y entonces arrojando su capa, ¿verdad? Con lo que él estaba cubierto, se levantó y vino a Jesús. Mire, tiró la capa y empezó, no veía, pero avanzó a caminar hacia Jesús. Privado de la vista, se acercó a Jesús. Entonces dice que arrojando, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús, entonces en el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Qué hermoso, imagínese lo que Jesús, solamente una palabra que le dice. Mire, y es tan hermoso poder saber la elección que nosotros tenemos cuando Jesús nos dice, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que yo haga por ti hoy? ¿Sabe? Esta era una palabra que quebrantaba mi corazón porque muchas veces Jesús viene a ofrecernos, viene a hacernos ofertas, viene y se acerca a nosotros cuando tenemos necesidad. Y tantas son las necesidades que tenemos, o tantas son las cosas que queremos y muchas veces inútiles o menos importantes, siempre yo digo así. Hay cosas las importantes, las no tan importantes y las no importantes, ¿verdad? Y Jesús muchas veces viene y nos habla. Nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Si ahorita yo te concediera algo, ¿qué quisieras? O se acerca a ti simplemente porque sabe lo que necesitas, pero aún así nos pregunta. ¿Por qué tú crees que Jesús no sabía lo que este hombre era un hombre ciego? Sí, sí sabía. Pero viene y le pregunta, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Si viendo que era ciego. Pero este hombre, simplemente como le digo, no tenía comida, no tenía casa, no tenía nada. Pero él con la vista sabía, con la vista natural, con que sus ojos pudieran ver el mundo y poder moverse y poder caminar, lo único que pide es que la vista le sea de vuelta. Entonces él le dice, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pudo haber escogido, Señor, ¿por qué no me das dinero? Con dinero yo puedo ver. Señor, ¿por qué no? ¿Por qué, Señor, no me das una casa? ¿O por qué no me bendices con esto? Señor, es que mira, no tengo que comer, dame comida o provéeme. No, él pide que la vista le sea de vuelta, porque con la vista podía cubrir muchas de sus necesidades, resolver muchos de sus problemas que este hombre tenía. Jesús es lo que quiere hacer con tu vida y con la mía. Con tu vida y con la mía. Quiere que tú recuperes la vista espiritual. Porque cuando tú puedas recuperar la vista espiritual y puedas ver con los ojos espirituales, no con estos ojos, que mire, estos ojos ya me fallan porque yo si me la quito así ya no veo. Necesito la ayuda de estos ojos para yo poder ver, para no tropezarme en lo natural. Pero nuestros ojos espirituales te ayudan a ver más allá, como dice un dicho, de nuestras narices. Más allá de lo que mi vista, que está ahorita mal, más allá de lo que mis ojos pueden ver. Yo puedo ver mucho más, con más distancia, con ojos espirituales, que con esta vista natural a lo que alcance mi vista a ver.
hasta cierta distancia. Nuestros ojos naturales alcanzan a ver a una cierta distancia, por muy buena vista que tengas. Pero allá hay otra distancia mucho más allá que no la alcanzas a ver. Pero la vista espiritual es algo de lo cual tú puedes ver aún con estos ojos cerrados, con esta vista fallida o con esta vista deficiente. Tus ojos espirituales pueden ver mucho más allá y mucho mejor las cosas que Jesús quiere enseñarnos. Por eso muchas personas, estando con la vista buena, caminan ciega como si fueran ciegos. No miran por dónde están caminando, no miran que los caminos que están tomando son caminos de peligro, son caminos que tienen un final, con un final que simplemente es de perdición. No pueden mirar más allá. Van caminando y solo están cortos de vista, porque esta vista solo te alcanza a ver hasta cierto lugar, pero no puedes ver qué hay más adelante. El mundo está ciego. Muchas de las personas están ciegas, no ciegos como Bartimeo, sino ciegos espirituales, la cual Cristo vino a eso. Dice en Mateo 13:3. Quiero leerte este pasaje en Mateo 13:3. Dice así: Mateo 13:13, dice así la palabra del Señor. Voy a leerte desde el 10. Dice, ¿verdad? Porque yo aquí te estoy hablando, aquí en el 12, ¿verdad? En el capítulo 13, habla sobre las parábolas de las cuales te voy a decir. Por ejemplo, casi toda la mayoría de las parábolas son comparadas con el reino de Dios, ¿verdad? Si se usa la del sembrador, está hablando, ¿verdad? Cuando él dice que, ¿verdad? Habla sobre la palabra del sembrador, que aquel que se sentó, ¿verdad? Que sembró, ¿verdad? Y el cual sembró y una semilla cayó en la tierra, o bueno, el que sembró, dice, y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entró en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, ¿verdad? Entonces habla cuando la semilla del sembrador cae entre espinos, entre piedras y entre eso, ¿verdad? Y toda esa semilla cae en una tierra en la cual es mala. Entonces está hablando y representa y da esa parábola del sembrador, está representando a las personas, ¿verdad? La tierra en la cual muchas veces en las personas cae la palabra del Señor y cae entre espinas. ¿Qué son los espinos? ¿Qué son? Bueno, yo creo que tú, alguno de ustedes, si usted lee las parábolas del capítulo 13 de Mateo, usted va a lograr entender que Dios está usando estas parábolas y comparándolas todas, la mayoría, con el reino de Dios. O sea, así es el reino de Dios, como la parábola del sembrador, como la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, como la parábola del tesoro escondido, la parábola, la perla del gran precio, como la parábola de la levadura, la parábola de la mostaza. Así está hablando, está comparando con el reino de Dios. Pero en el capítulo 13, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 10, habla del verdadero propósito de las parábolas. Y dice así: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Los discípulos, Jesús no le estaba hablando por parábolas a los discípulos, le estaba hablando a las multitudes, a la gente les hablaba por parábolas. Entonces los discípulos les preguntan, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Y entonces él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios, ¿verdad? Del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque les estaba diciendo a los discípulos, yo a ellos les hablo, ¿verdad? Por parábolas, porque dice a ustedes, yo no les hablo en parábolas, sino que a ustedes les va a ser revelado los misterios del reino de Dios. Pero a ellos hay que hablarles por parábolas. Entonces él les dice, porque a cualquiera que tiene, dice, vosotros, dice, les ha dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque no lo van a entender, porque están ciegos. Porque ellos teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, teniendo entendimiento no entienden. Entonces él les dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, si tú tienes poquito entendimiento
y tú eres alguien que busca a Dios, vas a tener más. Cualquier cosa que tú tengas, poquitito que tengas. Dice que el que tenga, dice a vosotros, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mire, teniendo ojos, viendo, dice, porque viendo no ven. O sea, teniendo buena vista, no ven. Teniendo buenos oídos, buen oído, no oyen. Teniendo un entendimiento que Dios nos ha dado a todos, no entienden. Por eso les hablaba por parábolas. Porque la parábola es algo que nuestros ojos naturales ven. Al sembrador, como el sembrador siembra. Un sembrador, ¿verdad? Sabe, prepara la tierra, busca la mejor semilla, busca la tierra para ver qué semilla siembra, busca la riega, cuida esa semilla, la cuida para que pueda ver un día ese árbol crecer y ver ese fruto. Pero las personas muchas veces nosotros, y él habla como él, y dice, así es el reino de los cielos. O sea, tu vida así es, como la tierra. Que si mi palabra llega a tu vida y tú cuidas esa palabra, la siembras, la riegas, la cuidas, la amas, la atesoras, va a salir ese arbolito, va a empezar a crecer y vas a empezar a dar frutos. Y la palabra de Dios dice que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar frutos y frutos que permanezcan, frutos que se vean. Entonces, puede decirle esto. Entonces dice, por eso muchos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se le cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis. O sea, tus oídos estarán bien, podrás escuchar de Jesús, escuchas de Jesús, hablan de Dios, te dicen que Dios es bueno, que Dios puede cambiar tu vida. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Mira, verás, pero no percibirás, que es donde se necesita la vista espiritual para que tú puedas ver más allá de tu vista. Y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire, qué importante pasaje. Qué hermosa palabra de Dios, tan clara y perfecta, como que yo jamás en mi vida había leído el versículo de aquí hasta acá, había leído unos versículos del pasaje, usando en otros temas el pasaje del propósito de las parábolas, pero mire bien clarito lo que dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Tú puedes escuchar con este oído, pero se necesita el oído espiritual para que puedas entender. Dice, y no percibes porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, pesadamente. Y han cerrado sus ojos, escúchame, sus ojos. O sea, teniendo buena vista, tú has cerrado con con el pecado, con la maldad, con la desobediencia, con la falta de atención a Dios, ¿verdad? Has cerrado el corazón, se ha engrosado con los oídos y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón y se conviertan. Y Dios y yo, dice, se conviertan y yo los sane. Dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Bienaventurado tú que teniendo la vista y quizá mala vista, pero tus ojos ven. Puedes percibir, puedes entender, ¿verdad? Porque dice, ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Wow, aún los profetas. Los profetas era un don. Los profetas eran llamados. Y tenían que escuchar la voz de Dios, eran escogidos para escuchar, pero aún los mismos profetas, porque aquí ya está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos entender con el corazón, no con el entendimiento, sino con el corazón, poder entender lo que Dios está hablando a nuestra vida, poder oír no con estos oídos, sino con los oídos espirituales, que se abren con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces podemos realmente ver. Me impactaba, ¿sabe por qué le voy a decir esto?
Deja que Dios quite esa ceguera espiritual que tienes. Tú, muchas veces nosotros andando en el camino de Dios, ¿verdad? No hemos buscado, ¿verdad? Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que sean abiertos para poder entender con el corazón, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, lo que Dios, hacia dónde Dios quiere guiarnos, hacia dónde quiere dirigirnos, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nosotros vivamos, qué es lo que nosotros realmente, para qué fuimos escogidos, para qué fuimos llamados, para qué Dios nos sacó de ese mundo de ceguera, donde estábamos ciegos, teniendo ojos, no veíamos, no percibíamos, no entendíamos cosas que ahora nosotros podemos entender, ¿verdad? Claramente en su palabra y poder tratar de poder vivir dentro de la voluntad de Dios. Así que una vez más nuestro Señor nos enseña y Él quiere en este día que tú te acerques a Él. Él está pasando por ahí. Y si quizá tú dices, yo no necesito la vista, déjame decirte que sí, sí necesitas la vista, que es la más importante, la espiritual, aquella que te ayuda a percibir las cosas, que te ayuda a ver más allá, antes de que tus ojos las vean, porque eso es percibir, antes de que tú puedas ver las cosas que van a suceder, las puedas percibir con el espíritu. Así que nosotros tenemos que realmente permitirle a Dios que si Jesús ha llegado a tu vida, quizá escuchas, has oído muchas veces, permite, ¿verdad? Que si Jesús ha pasado en tu vida, está pasando a través de la voz de una persona, a través de estos medios, a través de una prédica, a través de la televisión, a través de cualquier medio, a través de cualquier persona que te está hablando, es Jesús que está pasando por ahí. Clámale, grítale, ¿verdad? No escuches la voz del enemigo que quiere apartarte, alejarte, quitarte la bendición, ¿verdad? Que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para el mundo entero, para los vecinos, aquellos por los cuales quizá tú no puedes hacer nada, pero sí puedes realmente acercarlos a la salvación, acercarlos a aquel que todo lo provee, que todo lo da, aquel en el cual nosotros podemos confiar con nuestros ojos cerrados, porque sabemos que Él es el que nos cuida, el que nos provee, el que nos salva, el que nosotros caminamos bajo su voluntad y que siempre, siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que en esta noche yo quería compartirte esta hermosa palabra. Es una palabra que me llegó así de la nada. Y es hermosa cuando uno lee la palabra y el Señor te da entendimiento y te da aquello sin necesidad de buscarle. Yo la leo y hay tantas cosas, me cuesta mucho a veces poder pasajes enteros hacerlos, pero a veces en los pasajes completos rápido Dios me enseña y siempre lo relaciono inmediatamente. Antes no podía hacer eso, yo te lo digo, y sé que ese es Dios, sé que ese es el Espíritu Santo que abre tus ojos, abre tu mente, tu entendimiento en el cual puedes entender cosas, ¿verdad? Que solamente Él te puede enseñar. Así que no seamos como estos que teniendo ojos no veamos, que teniendo oídos tú no oigas y que teniendo entendimiento seas falto de entendimiento. Así que en esta noche escucha lo que la voz del Espíritu Santo te dice y busca a Dios. Dios no está en contra de que tú vivas una vida, en esta vida que Dios quiera darte lo mejor que tú puedas obtener, siempre y cuando pongas a Dios dentro de tu vida, dentro de tu familia, dentro de tus hijos, y así puedas tener esa paz que el mundo no te da, que las riquezas no te dan, que la provisión no te da, las cosas que lo material nunca te va a dar ni los placeres. Eso solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche y espero que esta palabra te ayude y que puedas seguir adelante. Busca al Señor, deseando nosotros realmente que esta palabra pueda realmente servirte a ti, edificar tu vida, transformar tu vida, tomar una decisión que sea la mejor decisión de tu vida. Te lo dice alguien que a pesar de muchas pruebas y problemas que a veces pasamos, desilusiones, tristezas, porque el camino de Dios a nosotros nadie nos dijo, quizá al principio nos dicen que todo va a ser felicidad, no. Servirle al Señor, créeme, ¿verdad? Que nosotros pasaremos tribulaciones, como dice su palabra, pero dice el Señor que por poco tiempo, porque el día que el Señor venga, Él a nosotros, ¿verdad? Se acabará nuestro sufrimiento. Así que en este día, que Dios te bendiga y espero que esta palabra te ayude. Los esperamos el domingo a las 4:30. Bendiciones a cada uno de ustedes de los que nos acompañan.